Carla, bienvenida y si digo que sí, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias. Muy ilusionada de estar aquí. Muy bien, qué bueno. Em, Cuéntanos, ¿quién es Carla? ¿Quién eres? Carla es una mujer, soy mexicana, como verás mi acento, un poco gitana porque he tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares. Soy una mamá, una esposa, y soy una mujer muy disciplinada, muy resiliente y muy perseverante. Mm, muy bien, ok. Eso se va a conectar con la siguiente pregunta que es, ¿cómo nos conocemos tú y yo? ¿Cómo conectamos? Con Nora, justamente, Nora es una amiga muy querida mía y nos juntamos justamente hace 2 semanas y me contó de ti y me dijo, no, le voy a pasar tus datos porque Lucía tiene que saber de tu testimonio y así fue como nos conectamos por Nora. Sí, y Nora, para que sepan, es mi entrevistada número 93. Y dije que se iba a conectar porque ella cuando le pedí que se presentara, o sea, la palabra que la definía era que era una mujer resiliente, entonces ya veo por qué son amigas. Sí, o sea, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, así decimos. Exacto. Bueno, Carla, pues entonces ahora sí, cuéntame cuál es ese momento en tu vida en el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo. Y he de decirte que Nora no me dijo cuál iba a ser tu sí, solo me dijo que iba a estar. Déjame ver. Bueno, no, mejor no digo la palabra que uso porque no quiero darle al público un adelanto. Pero bueno, solo me dio un adjetivo de cómo iba a ser tu sí. Ok. Aviéntate, vas. A ver, es muy chistoso porque yo siempre he dicho que mi primer sí fue en el momento en que mi marido me pidió ser su novia. Y al ser su novia llevaron muchas consecuencias que hoy vivimos, pero es muy curioso porque cuando ella me cuenta justamente de tu programa, yo dije, no, o sea, mi marido siempre habla de cuando dices los sís, ya cuando dices sí, es 100% compromiso. Y claro, es fuerte. Entonces, esto yo lo sabía antes de que se me declarara, ¿no? Y entonces yo sabía que ese sí implicaba algo muy fuerte. Lo que no sabía era que iba a ser tan fuerte, ¿no? Entonces, el primer sí fue, sí quiero ser tu novia. Por supuesto, el segundo sí viene, bueno, varios sí, porque vieron muchos sí. Justamente cumplimos 25 años de casados y yo hablo de todos los sís, o sea, en nuestros votos, hablo de todos los sís que hemos tenido que pasar en estos 26 años. Es muy curioso, de verdad. Pero bueno, entonces, entre tantos sí, pues el día de la boda, el día de la noche de la luna de miel, el día que me dijo nos vamos de México, el día que decidimos tener a nuestra primera hija y así, muchos sí hemos compartido. Pero el sí, que te voy a decir que para mí es el más grande, es otra vez, cuando dije, sí quiero ser tu novia sin saber qué va a pasar. El sí forzado, voy a decir, que fue un sí que nos tocó sí o sí, es el día que diagnosticaron a mi hijo con autismo. Y me dijeron que, que su diagnóstico era devastador, que no iba a poder hacer absolutamente nada, que era un autismo demasiado complejo, con muchísimas vulnerabilidades de obstáculos. Y bueno, pues que me tirara la toalla, básicamente. Y dije, pues, ¿por dónde vamos, no? Y entonces le dije sí al autismo, a regañadientes, siempre lo he dicho, pero le dije sí, vente para acá y sí convive con nosotros y sí te aceptamos y sí vamos a aprender. Así que, Sas. así. Ok. Bueno, antes de irnos a ¿a qué edad le dijiste que sí a tu marido para ser su novia? Tenía 19 años. Ok. Sí, yo sí. Y de hecho fue así, o sea, es que la gente hasta se ríe de nuestra historia, porque fue de, ok, nos casamos en 2 años y cuando tengamos hijos, mi hijo, cuando tengamos el varón, se va a llamar Lorenzo como yo. Y yo, espérame tantito, yo sigo en la universidad, pero pero pues bueno, la verdad es que es un partidazo, es una persona extraordinaria y dije, tampoco se me va a ir, cuando te llega el amor, te llega el amor y nos casamos a los 2 años. Yo tenía 22 años recién cumplidos, cuando le di el sí de, va, El matrimonio. el matrimonio, así es. Ok.
Pero entonces el sí que vamos a explorar es el sí al autismo, Así es. pero está todo esto relacionado porque el decirle sí a tu hijo y al autismo no viene sola, viene No, acompañada de tu marido y de... Ok, pues sí, vámonos con eso. Para gente que no tiene la menor idea de qué es el autismo o de las distintas variantes o de cómo se come esto, de cómo se procesa, cuéntales o cuéntanos ¿qué es? cómo lo defines tú. El Vas. trastorno espectro autista es una condición de vida que afecta al neurodesarrollo. Lo que más afección tiene es en la parte de la socialización y esto implica también que pueda tener conductas disruptivas o conductas atípicas, es lo que me gusta decir. Es un pensamiento muy inflexible y tienen muchos problemas para lo que es la comunicación social. Y dentro del espectro, por eso se llama trastorno espectro autista, los niveles son muy variados, ¿no? Entonces puedes tener a un chico que en su vida ha dicho una palabra, que apenas es autónomo, si es que es, y por otro lado tenemos a otro chico que tiene una formalidad en su lenguaje y que puede ser muy funcional, o sea, puede llegar a casarse, puede llegar a tener hijos, puede estudiar, pero bueno, el común denominador justamente es esos problemas para la comunicación social y para esa inteligencia que ya decimos inflexible. Ujú. Y Ahora, ujú. ujú. No, continúa. Y bueno, justo mi hijo cae en el espectro más complejo, que es el nivel 3. Ok. Entonces, ¿cómo te comunicas con él, por ejemplo? Eh, yo ya le hablo, o sea, yo con pocas palabras, con pocas direcciones, es como le hablo. Digamos que lo más importante es la comunicación no verbal. Ujú, Entonces, soy muy explícita, somos, porque somos en la familia, ¿no? Somos mucho más enfáticos cuando estamos hablando y usando nuestros gestos. Entiende direcciones fáciles. Generalmente le hablo en inglés. Es su primer idioma, aunque entiende los dos idiomas. Y él se puede expresar con las dos o tres palabras que dice, con su comunicación no verbal. Su comunicación no verbal es totalmente la manera en cómo se expresa y por medio del arte. ¿Usa algo, alguna app en una computadora para comunicarse también contigo o no? No, generalmente usa de repente mi celular porque las dos o tres palabras que usa, pues ya se las entiendo, pero de repente si dice algo que no entiendo, él puede escribir. Él sabe escribir en español y en inglés. Entonces, cuando no acabo de entenderlo, nada más me lo escribe. Te lo pregunto porque yo apenas este año tuve una experiencia que nunca había tenido en mi vida. Empecé a trabajar en una escuela, trabajé solo unos meses, donde en ese salón teníamos a 5 nenes de 6 a 9 años. em, Todos estaban, no, cuatro estaban dentro del espectro autista, pero eran no verbales. Y todos usaban en su computadorcita, tenían una app que se llamaba LAMP. Y Ujú. entonces era de tocar el cuadrito de la comida y era la única manera en la que nos podíamos comunicar. Y bueno, pues Sí, en para esa mí época. es como un mundo nuevo. Sí, en esa época cuando mi hijo estaba diagnosticado, pues no existían las pantallas, entonces todo era por medio de fotografías. Entonces yo le Mm, tomaba todas fotos y más o menos iba enseñándole, pero él no entendía ni siquiera lo que era una fotografía y no podía procesar lo que era segunda dimensión y tercera dimensión. Entonces fue todo un trabajo muy, muy fuerte cuando empezó a escribir, porque mi hijo algo así que ha tenido, pues, su fortaleza es que tarda mucho en aprender, pero una vez que aprende es como, ya aprendí, tanto tiempo llevamos y nada, me hubieras dicho que era esto, ¿sabes? Y yo llevo así años. Y entonces justamente las letras, ¿no? Cuando empezamos a enseñarle las letras, pues parecía que imposible, ¿no? mm, Y pues hoy de hecho, escribe como mecanógrafo y tanto en español como en inglés. Nada más que son otra vez enunciados oraciones muy sencillas. ujú. Pero bueno, entonces está súper interesante porque
estamos hablando de dos tiempos completamente distintos. O sea, lo que me tocó a mí este año, en 2025, y lo que tú experimentaste. ¿Hace cuántos años entonces? Hace 19 años fue el diagnóstico. Ok. Fue de- ¿Y cómo estaba el mundo hace 19 años en cuestión de ayuda para... Ya con la cara lo dices todo. Nada, o sea, absolutamente nada. Yo recuerdo que ponías autismo, o sea, en ese momento ya existía el Google, ¿no? Y entonces escribías saber que era autismo y todo era devastador, realmente. O sea, es que es la palabra, cero, cero esperanzas, no había buenas terapias, las terapias todavía estaban emergiendo, las buenas terapias estaban emergiendo, no había ayuda, ni los meros expertos que son los psicólogos, los psiquiatras sabían cómo funcionaba, ni siquiera la misma pediatra. Entonces todo fue una investigación, ¿no? Y crear desde cero, la verdad. Todo el mundo habla del autismo y te dicen, ay, sí, el Rain Man, porque acerca esa película, todo el mundo, casi todo el mundo le vio en nuestra época. Y Ujú, pues, y no, no es Rain Man, o sea, sí, pero no, Rain Man nada más tiene el síndrome de Savant y o sea, hablan del autismo, pero hablan de un autismo muy hollywoodense. ujú, Y junto con otro síndrome que es muy diferente al autismo, ¿no? Entonces, ¿de dónde te agarras, no? O sea, ¿cómo lo comes? No había libros, no había bibliografía, no había nada. ujú. Entonces, muy fuerte. Y ahí me supongo que es donde viene una de las veces en tu vida en la que lo resiliente te salió porque te salió, ¿no? O sea, Sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo dijiste que te dijeron el diagnóstico, te lo dieron como, eh, devastador. sí, No va a es poder hacer casi nada. como una sentencia de, Una no de sentencia muerte, de pero vida. una sentencia de, o sea, esto va a estar terrible. Y Sí. me llama la atención porque yo que me he empezado a meter en ese mundo apenas este año, pues todo suena muy positivo y, o sea que como que a nadie se le ocurriría decirte algo así en el 2025, ¿no? Sí, no, no, el cambio ha sido brutal de cuando fue mi diagnóstico, bueno, nuestro diagnóstico, yo digo nuestro porque aunque el diagnóstico lo recibe mi hijo, la familia, tenemos que vivir con él. Ujú, Pero sí fue devastador y ahora lo veo y digo, no, hombre, las mamás que están recién diagnosticadas, les digo, ay, o sea, si supieran dónde estuve yo ujú, hace 19 años, no ujú. lo hubiera creído. Digo, no había absolutamente nada y todo era exacto. En vez de esperanza, era todo lo contrario. ¿Y hubo algo em, entre tú y tu marido que dijera, bueno, este es el diagnóstico, pero, o sea, no les vamos a hacer caso, no lo vamos a convertir en eso, vamos a intentar hacer todo lo posible? Sí, a ver, y volvemos a los sís primero, ¿no? Otra vez, porque primero es un proceso, no es de que ya te levantes y dices, yo soy super mamá y lo voy a hacer. Claro que no, es todo un proceso. Es que todo el mundo me dice, "Ay, es que fue, no, así no fue así, o sea, No. no te puedo decir qué día yo ya supe que era extraordinaria, porque yo siempre he dicho, yo soy una mamá común y corriente, y al final me volví extraordinaria, no me tocó de otra, ¿no? Pero si algo también dice mi marido hablando de los sís, es cuando te dicen no, dices, ay, ¿cómo lo hago que se haga así? O sea, no, ya lo tenemos, ¿cómo le hago el sí? Y Ujú, entonces ahí justamente, además, la palabra resiliencia, sí tengo que decir, casi tampoco era conocida hace 19 años. Y ujú. yo buscando justamente todo esto, encuentro con esa palabra en inglés, resilience, y me la adjudiqué. O sea, yo llevo 19 años hablando de mi resiliencia. Sí. Todos los demás me copian. Si Porque nadie lo sabía, ahora se enteran, por favor. exacto, cuando decía soy resiliente, puedo y me decían, porque soy muy perseverante, entonces la perseverancia sí tiene mucho de la mano la resiliencia, ¿no? Y y yo hablaba, yo soy resiliente, todo el mundo, ¿qué es eso? Y yo, ah, entonces ahora me da risa porque todo el mundo es resiliente y yo sí debo de decir, o sea, yo estoy muy orgullosa de que yo desde hace 19 años uso esta palabra. Pero justamente es esto pues si ya me dijeron esto, pues ¿cómo hago que esto se convierta en un sí? Ujú, Y, y otra vez con nuestras fortalezas, tanto la mía como la de mi marido, fue a ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son las mías, cómo podemos convertir el autismo que sea calidad de vida y no una sentencia de vida. ujú, Pues, fue un proceso de años, ¿no? Poco a poco aprendiendo. También somos muy creyentes de Dios.
ujú, Y sí, sí creemos que Dios nos cierra las puertas, pero nos abrió muchas ventanas. ujú. Llegaron ángeles. También dicen que mi hijo es un ángel. Digo, claro que no, mi hijo de ángel no tiene nada, nada. O sea, Ustedes si lo se dicen quiere, porque no lo ven todos los días. exacto, se los dejo un día y hablamos, ¿no? Pero sí que me llegaron ángeles en la tierra, ¿no? Y no, nunca, nunca nos dejaron solos. O sea, aunque te sentías sola, al día siguiente recibías una llamada de la abuela, de la hermana, de la prima, de la ya sabes quién, que tiene un niño con autismo y que te va a recomendar algo, ¿no? Y entonces empiezo a recibir llamadas de gente que ya vivían esto, que no se exponían, primero porque las redes sociales no estaban como hoy. Ujú, Dos, no es algo que se podía hablar, ¿no? Era como, este, o sea, era muy discreto la situación, muchos los ujú. escondían. Y entonces me fui llegando a los tres terapeutas importantes que ha habido en eso todo en esos años, ¿no? Y me llegaron tres ángeles en ese momento que fueron clave para que yo pudiera sacar adelante a Llorens. Antes de explorar lo de quiénes fueron esos tres ángeles, si pudieras pensar en estos 19 años, ¿dirías que pasaste por distintas etapas? Y si sí, descríbeme las etapas. ¿O es así como este em, Lo remolino en el que sí como una, que subes, pero sí, vuelves es a ir una a lo montaña mismo? rusa. Mm, ok. Subes y bajas, luego la bajada viene, pero con todo, y la Ujú, subida, ¿sabes? La otra vez hablando con una persona, estábamos hablando de la Divina Comedia, de ves que como Dante va subiendo al infierno, al cielo y al purgatorio, y yo, pues yo siendo esa persona voy subiendo y bajando del lugar. A veces estoy en el infierno, a veces estoy en el purgatorio y pocas veces en el cielo. Es la manera en cómo lo puedo explicar otra vez. Es un ujú, proceso, hay momentos muy sencillos, no sencillos, nunca es sencillo, pero hay momentos de mucha satisfacción, de mucho orgullo, y hay momentos extremadamente difíciles. Por supuesto, el diagnóstico, cuando nos llega el diagnóstico, es una, te tiran agua fría, ¿sabes? O sea, ¿y cómo se hace eso? Y cómo dices, ¿cómo se come? ¿A dónde volteo a ver? ¿Quién me ujú, enseña? ¿Cómo lo manejo, no? Eh, y además, como pareja, cada uno tuvo su propio proceso. Imagínate que mi marido era o sea, como te dije, cuando éramos novios, cuando tengamos un hijo se va a llamar como yo. Entonces esto ya me decía, es el que va a seguir el apellido de la familia, porque eras el único hombre de la familia. ujú, Es el que va a seguir, ¿no? Y adivina qué, o sea, viene con una condición y una condición muy compleja. ujú, Y entonces él también tiene que vivir ese proceso de tener que no enterrar, pero sí dejar al hijo que tenía pensado, ujú, que eran sus sueños, y aceptar que su hijo iba a ser otra persona, ¿no? ujú, Y que aunque no nos encantaba, pues era lo que nos había tocado y ni modo. ujú, Ese fue un proceso muy, muy, muy difícil. Y de ahí otro proceso que ha sido justamente hace un año, cuando Lorenzo se hace adulto, ¿no? Y le ujú, llega la adolescencia tardía y nos las hizo ver, nos las hizo ver donde tuvimos que volver a reestructurar, tuvimos que volver a repensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ya nos llegó el futuro, por 18 años estuvimos trabajando, ¿no? No, pues para cuando el futuro, para cuando hable, para cuando haga esto, para cuando llegue esto, y de repente llegan los 18 años y dices, pues no llego a hacer esto, y no llego a hacer esto. Sí llegó a esto, pero tampoco llegó a esto, ¿sabes? Y entonces tienes que volver a reestructurar de qué va a pasar, porque ya nos llegó el futuro y todavía nos toca mucha vida por adelante, ¿no? ujú, Y nos toca otro niño, una adolescencia tardía, con conductas muy disruptivas, muy difíciles, cosa que nunca nos había pasado. O sea, un ujú. niño que era muy fácil de manejar, de contener, nos creció en tres patadas, o sea, pasó de estar, ya sabes, aquí a estar a 1,85 con 100, Ay, Dios. sí, con 100 kilos Ujú, y se nos venía encima, muy brusco, muy antonto, le decía, se enojaba y sacaba el Hulk. O sea, yo decía de Marvel, mi hijo va a ser Hulk, porque estaba la, y de repente, ¡guau! Y se hacía como verde, te lo juro, y se entraba el monstruo y horrible. Eso fue de las etapas más difíciles porque ya no es un niñito, ya es el monstruo. ujú, ujú. Ahora, me imagino que...
Bueno, ¿cuántos tienes? Mencionaste a tu hija primero Y tengo Aime que tiene 23, y Lorenzo luego viene. y otra chiquita, Mariel de 19. Que esto impacta, o sea, así como cambia los sueños y los planes que tú y tu marido tenían, también impacta a la familia entera. Cómo lo han manejado, cómo lo han vivido las hermanas? Otra vez, es un proceso. Ellas tuvieron, eran muy chiquititas, entonces tuvieron, no sé si sea bueno o malo, pero era lo que era, ¿no? Entonces, siempre vivieron con el autismo. O sea, Aime, que es la grande, cuando Lorenzo fue diagnosticado, era muy chiquita para comprenderlo. Entonces, todo lo que empezaba a ver, pues lo veía como, es que es mi hermano chiquito, ¿no? Pero de Ujú, repente, pues tiene a la otra, a la hermana chiquita, y la hermana chiquita empieza a ver que va superando al hermano. Y entonces fue como, mi hermano ya no, o sea, mi hermano ya no está chiquito, entonces, ¿qué le pasa, no? Y entonces la verdad es que nosotros siempre hablamos del autismo como algo normal. O sea, en mi casa me decía, ¿por qué no haces eso? Ay, porque es autista. O sea, lo tomábamos como, pues es autista. Entonces mis hijas no entendían, pero decían, pues es que es autista, ¿no? ujú, Pero siempre lo vieron así, ¿no? Era parte de. La chiquita sí tuvo un proceso de entendimiento, porque claro, ella pasa a ser la chiquita, el rol de la chiquita al rol del sándwich, ¿no? O sea, ujú, le quitan la parte de su rol, que era ser la menor. Y ujú, en todos, y lo sabemos, ¿no? Científicamente está comprobado, ¿no? Que el rol donde tú estás, en el número en el que tú estás de la familia, impacta mucho. ujú, Y entonces, pues ella tuvimos que trabajar mucho este proceso de manera psicológica y mucho dolor porque obviamente lo veían, o sea, en cuanto íbamos afuera, ya hacia una conducta o hacia alguna estereotipia, y entonces nos veían feo, nos callaban, nos corrían de lugares, y ellas no entendían, pues, ¿por qué no? Si, pues, o sea, ¿por qué no dejan que mi hermano sea así? Si así es, ¿no? Ya ujú, todavía en la adolescencia, ahorita más que nada, hace unos años para acá, pasó esta fase de qué miedo, me toca, o sea, ya crecí, entonces por un lado me toca, si mis papás se mueren, nos toca cuidarlo a él, y ujú, si quiero tener familia, y entonces si tengo una familia, si me sale un niño con autismo, y la verdad es que ya no quiero porque llevo toda mi infancia, y luego viene la parte disruptiva, entonces no me dejes sola con él, pasó de que lo amo y lo quiero a ya no lo quiero porque nada más me ve y me muerde, y entonces yo sé que no es personal, pero está abusando de mí. ujú, Entonces todavía me enojo porque pues es mi hermano y porque me pega. Sí, ujú, entonces han tenido que trabajar con los psicólogos y con familia, toda esta parte, ¿no? Depende de la etapa en la que estás, cómo estás procesando el autismo, porque como bien dijimos, el autismo, pues aunque le llegó a Lorenzo, le llega a toda la familia, impacta a toda la familia. ujú, ¿No? Y entonces también nos tocó que de repente no quiero invitar a mis amigos. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita mi lugar seguro ya no es mi casa, es mi escuela. Y en mi escuela, pues mientras no sepan, no es que querían, no les daba vergüenza al hermano, pero decían, no quiero que me hablen de autismo, no quiero que me digan la hermana del autista, no quiero que cuando digas que mi hermano es autista, entonces me empiezan a hacer las preguntas de lo que es el autismo. Entonces su lugar seguro era el colegio. Entonces cuando yo les decía, vengan con sus amigas, ay no. No, porque van a ver a mal a mi hermana, entonces tengo que explicar y no tenían ganas. Entonces también hay que aceptar, ¿no? Que están en esto, que la escuela era en ese momento su lugar protegido y que tenías que darles todas las herramientas, pero también el tiempo para que ellas pudieran concientizarse más, ¿no? Voy a decir. ujú. Que mencionaste también este asunto de en los espacios públicos, cómo Sí. reaccionaba la gente. O sea, No en estos reacciona. 19 años, sí, así como ha evolucionado la tecnología, espero que también haya cambiado el trato. No, ay, a Sí, ver. y no, hay lugares en donde sí, mira, te puedo contar algo muy chistoso que nos pasó también. Ahorita ya Ujú, nos reímos, ¿verdad? Cuando fue mm, recién diagnosticado, fuimos a comer vivíamos en Estados Unidos en esa etapa, y ujú, y fuimos a comer al IHOP, ujú, que pues es un Vips, una ujú, cafetería, ¿no? Bueno, Lorenzo estaba enojado y gritando, tenía apenas 4 añitos. ujú, Pero estaba contenido, ¿no? No estaba corriendo ni mucho menos. Pues llegó el gerente y nos dijo de muy forma muy cordial que nos fuéramos. mm, Y nos sacaron del hijo, porque a los comensales no les estaba gustando, no se sentían cómodos.
ujú, Muchos años después, como ya cuando tenía justamente 14 años, regreso a ese mismo hijo, mi hijo haciendo estereotipas, pero pues, sentadito, y me toca una señora grande y me dijo, quiero felicitarte que traes a tu hijo aquí. ¿No? O sea, cómo cambia ujú, todo esto. Pero es ujú, cierto que entre más grande, más difícil. Porque cuando es chiquito, pues igual nada más te dicen, ay, mamá, que lo educa mal. O sea, me corrían el eje no por él, pero porque él decía, la mamá no sabe educarlo, ¿no? ujú, Necesita las nalgadas, es que no tiene mano dura. Y eso era mucho lo que nos venían así, se quejaban con nosotros. O sea, nos ujú, decían, qué malos padres son, qué mal educan a su hijo, que no sé qué a, a no entender justamente ya que es grande mi hijo, ¿no? O sea, otra vez, mide un 85 y aunque se sabe portar muy bien, pues imagínate que estás sentado, estamos todos sentados y de repente hace, "Guas". No, y la gente se asusta y te ve con cara de, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Y esas ujú, miradas siguen doliendo. A mí ya no, pero a mis hijas les siguen doliendo. ujú. Entonces, estas es como, ¿qué me ves? Así les empecé, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Voltea, estás en lo tuyo, ¿no? Ya sabes. Y seguimos con eso. De hecho, Ujú. ahorita fuimos mi hijo está haciendo arte y fuimos a un museo. Claro, su arte se toca, se tiene que tocar para sentir y todo. Y fuimos a un museo, pues él dijo, yo quiero tocar, ¿no? Entonces, cuando le dije que no tocó, pues se enojó y nos sacaron del museo. En vez de preguntar qué podemos hacer, cómo les ayudamos, no, a veces ya todavía hay esa ignorancia. Híjole, Sí, eso suena súper, súper complicado, porque no es nada más con gente que está dentro del espectro autista, es todo lo que nos parece extraño y raro. O sea, así yo es. me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela o mi bisabuela o mi tía abuela, todo lo que era raro, la respuesta era, ese seguro está o borracho o drogado. Sí, Y nunca había em, como ni siquiera la posibilidad de considerar que... Y eso nos sucede a todos, o sea, yo también, ujú, muchos años después, sigo teniendo como esa reacción de, "Ah, eso está raro", pero el detenerte a reflexionar y decir, bueno, a ver, yo estoy viendo solo una foto de una película, pero no me sé toda la historia de atrás, y esto que estoy viendo puede significar 30.000 cosas, exactamente. dependiendo del contexto, dependiendo de la historia, pero es súper difícil en sociedad vivir así, detenerte y Es decir, a ver. muy difícil, sí, pues nada más ven la punta del iceberg, ¿no? Ujú, De hecho me ha tocado que me dice gente que a sentir empatía cuando conocen esto, ¿no? Me dicen, ay, no, sí, pero ¿qué tal cuando un niño no está bien portado? Y le dije, es que otra vez estás volviendo, tú no sabes porque físicamente, a ver, el autismo físicamente no hay un rasgo ujú, que diga, ay, es autista, no es como el síndrome de Down, no es como una pared cerebral que los puedes, que observarlo sabes que tienen alguna condición, ¿no? ujú, Entonces, le digo, y tampoco sabes que aunque el niño no tenga absolutamente nada, yo me acuerdo de un caso de un retraso en el vuelo de una señora con su hijo y su hijo estaba histérico. Pues claro que estaba histérico, tenía 2 añitos el pobre, estaba muerto, ujú, no sabíamos cuándo íbamos a subir al avión ujú, y ella estaba cansado, ya quería pues su cama, su casa. Entonces me decía uno, sí, es que mira ese cómo se porta mal. Yo, es que no sabemos qué está pasando. O sea, entiende que lleva igual 6 horas mínimo, ¿no? 6 horas en el aeropuerto sin saber si ya toma otro avión. ujú, Y ujú, entonces, claro, tiene 2 añitos. Entonces, ¿para qué viaja con el niño? Porque tú no sabes si va a ir a ver una familia. ujú, Entonces, hay que abrirnos, ¿no? A la punta del iceberg. ujú. Bueno, regresamos entonces ahora a tus tres ángeles. Sí. ¿Quiénes fueron y por qué? ¿Por qué los consideraste ángeles? Mi primer ángel fue una prima Ujú, que estaba casada con mi primo, no nos llevábamos nada, no mal, no, o sea, pero simplemente no teníamos una relación. Y ujú, cuando se entera, ella fue la que me habla justo de Diego Reza, que es mi primer ángel, voy a decir, digo, mi ujú, segundo ángel, de la nada, porque justamente un día antes fue de, no, no hay nada, no puedes hacer, no puedes hacer nada, o sea, chin por ti, ya te tocó esto y a ver cómo sales adelante, a que me ujú, hable esta chica y me dice, tienes que buscar esta persona es muy buena, le hablé a esta persona y esta persona para mí fue un ángel porque fue el que me dio
por primera vez esperanzas, ¿no? Ujú, Y me incitó a conocer una metodología familiar que era también era muy poco conocida en esa época, pues te digo que todo era nuevo. Y buscando ahí encuentro a lo que hoy es mi coach, sigue siendo mi coach, mi gran ángel, que también es una mamá con un chico autista, ujú, mayor que mi hijo, y donde me ayudó a conocer a Llorens, entenderlo, aceptar, ver cómo aprender de él para enseñarle. Y bueno, 21 años después sigue siendo mi primer ángel. Todos los días tenemos comunicación, todos los ujú, días yo le mando videos de mi hijo. Cuando algo se me traba, ella está viendo los videos para ver qué es lo que puede pasar, cómo ayudarme. Y ujú. es una señora extraordinaria, o sea, es un ángel porque además la típica que nadie me decía, no, está muy ocupada, no te va a ver, y resulta que vivía 10 minutos de mi casa. No, Sí, wow. sí. Entonces fue, wow, o sea, claro que la relación se hizo mucho más porque vivía 10 minutos, dice, hablando de disciplinaria y resiliente. En ese momento trabajábamos con videos, entonces me decía, trabaja así, yo me grababa y y todas las mañanitas, o sea, dejaba a mis hijas al colegio y me iba a su casa a dejarle en el buzón el DVD. Ah, Y me dice, wow. todos los días había un DVD de Carla eh, trabajando del día al día. Entonces, esto nos permitió a poder conocer más a mi hijo y hacer mejores planeaciones para poder enseñarle, ¿no? De la vida. Y pues, Mencionaste la palabra extraordinaria y entonces me acordé de cuando dijiste tú llegaste a un momento en el que ya te empezaste a reconocer como una mamá extraordinaria. ¿Cuál fue ese momento? hace poco, la verdad es que todo el mundo te dice, ay, Dios sabe por qué te lo mandó, te manda bendiciones y yo te lo doy, necesitas bendiciones tú también. O sea, créemelo que no me Dios fue miope. También te dicen, Dios te lo mandó a ti porque sabía. No, 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 no. O sea, Dios estaba miope, se equivocó, estaba visco y me lo mandó, ¿no? Porque yo de nada soy ordinaria. Era una chica muy tímida, era una chica que no le gustaba, hablar enfrente de las cámaras, mucho menos enfrente del público. Era una chica que me daba vergüenza ciertas cosas. O sea, sí, no era ordinaria, era una persona común y corriente que no quería sobresalir, ¿sabes? O sea, no tenía la necesidad de hacer algo grande. Yo me pensaba la típica mamá que va a cuidar a sus hijos y los voy a educar y vamos a hacer una familia, la familia Telerín, todo muy lindo. Y nadie se va a enterar de mí, nadie va a hablar de mí, súper rico, ¿sabes? Y me toca esto y pues salió la furia, ¿no? Y entonces cuando te dicen es que solo Dios te lo manda o solo Dios sabe por qué, es que solo tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Ay, no, no le tientes, ¿eh? No le tientes a Dios porque te lo manda y te das cuenta toda la fuerza que puedes hacer y entonces te conviertes en extraordinaria. No porque ella era extraordinaria, era porque, boom. Y entonces volteas para atrás y dices, no manches, o sea, wow, todo lo que he hecho, porque hace 19 años, cuando fue diagnosticado, si hubiera ido con una bruja, me hubiera leído mi futuro y me hubiera dicho, esto vas a hacer, esto y hecho, te hubiera dicho, Así ah, no. O sea, ¿cómo no, no? es en otra vida, ¿no? Y pues es impactante y entonces, pues sí, sí me volvió extraordinaria. Ujú. Cuéntame ahora de la parte artística de tu hijo. Bueno, una de las cosas que no sabía, mi hijo todo lo que hace y lo que no hace y lo deshace, todo es aprendido. O sea, literalmente cuando me dicen, ah, ya hace esto, se tuvo que trabajar, ¿no? O sea, lavarse los dientes se tuvo que trabajar, dormir se tuvo que trabajar, o sea, no dormía nada. Y Ujú, obviamente la imitación también se tuvo que trabajar. La imitación es una conducta, voy a decir, que hacemos los seres humanos e incluso algunos animales y lo usan como una forma de aprendizaje. Mi hijo no lo tenía, no imitaba. Entonces lo difícil es cómo le enseñas algo que es innato, ¿no? Que lo tienes cuando naces. ujú, Y bueno, pues ahí doña Carla dijo, pues, a ver, tengo que enseñarle a cómo imita y me puse junto con mi coach a aprender, a ver cómo él podía aprender por medio y podía entender lo que era la imitación.
Pasaron muchos años y otra vez un día, o sea, de que pensamos que nunca iba a imitar, que Ujú. hasta me decía Kat, mi coach, vamos a dar una pausa porque te veo muy estresada. Y yo, no, tiene que imitar, ¿no? Un día, así literalmente fue un sábado, se despertó y estaba imitando, o sea, hacía así, me empezó a imitar. Y yo, imitó, pasó de nada a todo. Y tengo hasta los videos. Y todavía Ajá. te lo mandé a mi coach. Dije, sé que es en sábado y no me gusta molestarte en sábado, pero es que mira esto. Y me dice, ese es un milagro. O sea, ¿qué onda? Yo como, ¿querías que hiciera esto? ¿Quieres que haga esto? ¿Sabes? Ajá. Y entonces, claro, esto pues abrió otro abanico de aprendizaje, ¿no? Porque con la imitación pues te da. Pero en la adolescencia, cuando empieza un poquito antes del COVID, nos damos cuenta que la imitación ya se vuelve demasiado. Entonces yo estaba, no sé, platicando y hacía esto y él estaba así. O sea, al principio nos reíamos porque se agarraba de alguien en la mesa e imitaba los movimientos. De hecho, me acuerdo que estábamos en la misa en el Día de la Guadalupe y nos tocó ir a una misa ortodoxa y entonces entre que yo no entendía qué decía el padre, entre que todo sí era diferente, aunque es lo mismo, era todo diferente. Y entonces, pues yo hacía todo esto así, y mi hijo hacía así, y yo hacía así, y mi hijo empezó a hacer así. Y entonces mi marido se volteó y me dice, ¿ya viste a tu hijo que te está imitando todo? Y me viene una risa Oh, diabólica. no. Es una diabólica, porque lo que hiciera. Entonces, además, pues me acuesto y empiezo a reírme y veía al otro que hacía, ¿no? Entonces, y de ahí así como que ya era emulación para mí, o sea, ya no había un aprendizaje. Y Ujú. entonces en esta búsqueda dijimos, bueno, pues por medio porque también algo que estábamos haciendo, él ya estaba escribiendo, y no escribía nada hasta que yo no escribiera, y entonces me copiaba. Ujú. Y entonces no me gustaba porque dije, no, otra vez, o sea, ya se nos fue del otro lado. Yo soy diseñadora gráfica, jubilada, pero bueno, me acordé de esos pasitos, esos meninos, y decidí ponerme enfrente de él, poner una barrera y poner 5 colores. O sea, la barrera no podía ver mi hoja, pero ponía en medio los colores, que Ujú. puse colores diferentes, Ujú. en donde yo le enseñaba que no tenía que copiarme, ¿no? Entonces agarraba un color y él pues buscando, no sé, el azul, pues dijo, no hay azul. Yo pues agarra otro, no pasa nada, ¿no? Entonces al ver que yo no veía, no podía, no le enseñaba que dibujaba, pues él empieza pues, a inferir, ok, tengo que hacer algo, ¿no? Empieza a inferir, bien lindo. Y de ahí pasamos entonces a los acrílicos, nos poníamos en una pared, en una esquina y yo en la otra, con los acrílicos y yo disque pintando y él también, él no podía ver lo que yo pintaba. Entonces teníamos media hora Ujú. y nos íbamos enseñando. Y cuando terminábamos, yo veía unas cosas espectaculares. Él es muy abstracto, siempre fue abstracto, pero veía o sea, yo era ya la casita, mira, mi señadora, hacía la casita, el solecito, ya sabes, y él hacía una combinación de colores totalmente abstracto, ¿sabes? Fue una combinación que dije, wow, o sea, aquí Ujú. hay algo, no sé qué, pero hay algo. Y entonces Ujú. le empecé a comprar más camas y ya se ponía él solo a crear. Ya Y sin tenerte a ti al lado. ya sin tenerme a mi al lado, a Ujú. crear. Bueno, yo siempre he dicho que es su pinche, porque eso sí, pinta y deja todas las cosas, ya me tiene yo lavando, ¿no? Pero bueno, en un principio sí me iba, yo dejaba el video y me iba y lo veía que cómo había una estructura en sus movimientos de me echo para atrás, le hago una raya por acá, le voy a hacer otro color, o sea, hay un pensamiento atrás y eso nunca lo había visto en él. Ujú. Y así fue como empezamos el arte, en ¿De qué donde edad estamos hablando? tenía hace 5 años. ¿Cuándo fue en el 19, en el 2020? Hace 5 años. Ujú. Y de ahí No, eh, pero ¿qué edad tenía él? tenía 21, 20, 19, 18, 17, 16, 17 años. Pues Sí, es que yo ya no gatito. me acuerdo. Ok. Sí. Y luego, ¿qué empieza a pasar con lo que produce? Con las pinturas. Las Bueno, guardas, el las pones en la casa, las vendes, ¿qué? Sí, en un principio, ya que hago con tanta pintura, bueno, que pinte sobre otra pintura, ya sabes, la verdad es que así. Y después yo tengo una fundación, entonces habiendo esta Ujú. fundación, uno de mis empleados, digamos, uno de los que me ayudan, vive en León.
Yo soy de Ujú. Guadalajara, bueno, vivo en Guadalajara y entonces iba mucho yo a verlo para que me ayudara con lo de la fundación. Pues me di cuenta que había pieles, ¿sabes? Y dije, ¿qué tal si pintan? Yo en mis tonterías te digo, pues que pinte pieles, bolsas. Y entonces tengo al otro señor buscando en todo León a ver quién me daba pieles Ujú. y que las hicieran bolsas. Ujú. Y encontramos a un señor que maquilaba bolsas y me mandaba entonces literalmente las pieles, dibujaba las pieles mi hijo y me las maquilaba. Y se hicieron 50 bolsas y se Ujú. vendieron en menos de una semana. Wow, para tu Sí, fundación. sí. Ujú. Entonces fue como, por supuesto, mi marido cuando le dije, voy a hacer unas bolsas, me dijo, estás loca. O sea, de verdad, ya empezaste con tus tonterías, ¿no? Y cuando le dije, primero le enseño las dos bolsas y me dice, no manches, qué bárbaro, qué bien, que no sé qué. Y después le dije, ya las vendí. Porque también me dijo, oye, ¿qué quiere una? No, ya no tengo, ya las vendí. ¿Qué? Entonces dijo él, algo está pasando, ¿no? Porque además no se las vendía a la familia, se las vendía a otras personas. Ujú. Y no eran bolsas baratas, o sea, no era caridad, porque eran de piel, ¿sabes? Ujú. Y entonces un amigo vino a verlo y es un amigo que es muy, muy metido en el arte y le dijo, oye, este, esto vale la pena, no vale la pena. Y el otro dijo, sí, sí vale la pena. Todavía me pregunto, tú le enseñaste la teoría del color, ¿verdad? Yo sé que eras diseñadora. Y yo, no, nunca, nunca, nunca. O Ujú. sea, ¿cómo? Yo, pues no sé, es algo que él tiene, ¿no? Ujú. Y de ahí entonces nos contactó con una agente que se dedica a ayudar a artistas contemporáneos emergentes. Se Ujú. enamoró del proyecto, se enamoró de Lorenzo, se enamoró de la pintura de Lorenzo. Dijo, esto nunca se había visto. Ujú. Y, y de hecho me voy a ir antes, porque todavía mi colega de la fundación somos dos mamás con niños autistas muy complejos, y la mamá siempre estuvo muy atada a los museos. Y Ujú. entonces, tantos años que hizo red con los museos, consigue, cuando vemos esto de mi hijo, consigue que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, allá en la Ciudad de México, nos dé un espacio para abrir la primera exposición totalmente inclusiva Ay, qué bonito. abril del 24. Del 2024, sí, no fue totalmente inclusiva porque además de que obviamente las pinturas eran una persona autista con Ujú. nivel 3, podían tocarlas, entonces los ciegos podían tocar la pintura, aquellos que eran como que no tenía tanta textura, se les hizo una maqueta para que pudieran entender cómo se veía por medio Ah, wow. Sí, había lengua en señas, o sea, cuando estaban las explicaciones, estaban videos explicando con la lengua en señas, lo que significaba cada cosa. Estaba también en un nivel en donde lo pudieran ver personas de talla baja, o personas que estuvieran en la silla de ruedas, con Ujú. rampas, de todo. O sea, estaba pensado totalmente para las 5 discapacidades que dicen la OMS. Entonces, de ahí ya la gente, la de hoy, es la que, pues, la manager ha promocionado todo su obra y nos está yendo muy bien y estamos visibilizando por fin un autismo que existe, ¿no? Ujú. Que Ujú. no tiene cura, pero existe y Ujú. que del día al día hay que estarla viviendo, ¿no? O sea, no es un éxito de ya logré, o sea, Carla ya acabó, ya se puede sentar a, Ujú. a rascarse la panza, ¿no? Esto es Ujú. todavía, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y hay días muy buenos, y hay días que quieres olvidar, y así va a ser nuestra vida, ¿no? Y pues ni Ujú. modo, lo que nos tocó. Ujú. Esta fundación que creaste con otra mamá tiene todo que ver con el autismo. Claro, yo escribí un libro, ¿Tú este, escribiste un libro? sí, antes del COVID, Ujú. escribí un libro y que se llama ¿Cómo se Los ojos llama? del cielo. Los ojos del cielo. Ujú. Y entonces cuando escribo el libro, busco ediciones y veo que todo el mundo quiere ganarle. Y para mí el libro no era ganar dinero, era visibilizar y saber que era una experiencia de vida y darles a otras personas que se sienten ordinarias, que pueden ser extraordinarias, ¿no? Ujú. Justamente. O sea, Ujú. no nacimos extraordinarios, somos normales, como si corrientes, ya nos tocó chin. O sea, hizo de Tin Marín de Pinguete, te toca a ti y te tocó, pero puedes sacar adelante, ¿no? La situación. Y Ujú. entonces escribo el libro y pues lo quiero enseñar al mundo, ¿no? Al mundo autista. Y entonces un amigo mío conecta con esta chica que también tenía una fundación en la Ciudad de México en ese entonces
Y me dice, yo te hago una plática aquí en la Ciudad de México para dar a conocer tu libro. Y platicando, pues resulta que teníamos cosas, somos tan diferentes, o sea, tenemos un mundo totalmente diferente que Ujú, nos conecta el autismo de nuestros hijos y justamente que nos conecta, que la familia está ya más involucrada, que en la casa ya está la inclusión, la convivencia, ya se vive del día al día, pero sales afuera y es un problema, y un ujú, problema muy grande, ¿no? Escuchas ujú. músicas que mi hijo se puso aquí justo. Oye, Llorens, ¿puedes irte para allá? Llorens, espérame tantito. Llorens, can you go with your papa? Thank you. Si no, no me va a dejar. Y hablando de esto, mi marido también estaba, justamente de que la gente de afuera, pues no sabe qué es el autismo, tiene miedo, o sea, la ignorancia causa mucho miedo, causa mucho, mucho miedo y por supuesto un rechazo. Y de ahí decimos, vamos a una fundación en donde visibilicemos el autismo, en donde les enseñemos a cualquier persona, cualquiera que se deje, que no Ujú, conozca el autismo y que dentro de esa persona lo que tenga, lo hagamos que sea realmente inclusivo, ¿no? ujú, Con la neurodivergencia del autismo. Entonces, por ejemplo, desde los dentistas, cómo llevar a niño a la confianza de que puedas, que es muy ujú, invasivo, ¿no? Entonces, que te deje abrir la boca y que le dejes, te deje limpiarle los dientes porque no sabes la cantidad de problemas dentales que tienen estos chicos, porque claro, los dentistas no los quieren ver, ¿no? ujú, ujú, A un oftalmólogo que tenga toda la paciencia para decirle, te voy a poner, que también es invasivo, ¿no? Te voy a poner una gota en el ojo y vas a ver mal. ujú, Y voy a trabajar en esto y a veces pueden pasar muchas consultas para llegar a esto, ujú, desde restaurantes de que hagan menús adaptados en donde justamente tengan las fotografías tales y como lo que es, que tengan ciertos espacios en donde puedan decir, ¿sabes qué? Mejor lo siento aquí para que, tanto para no molestar a los comensales, pero para que ellos también se sientan a gusto, le bajamos a la música, cosas así, ¿no? Prácticas como me comunico con ellos, que no sé qué. Y entonces eso hacemos la fundación. Y luego llegó el COVID y nos vino, pues por supuesto que nadie nos quería escuchar, ¿no? Entonces, pues claro, porque lo primero que dices es que te voy a capacitar, pues sí, pero pues nadie viene, no estamos cerrados. Y entonces vino, mi marido sí que tenía su negocio y atrás de su negocio había una casa en ruinas que estaba a la venta y dijo, mi marido, ahí lo voy a comprar porque ahí voy a hacer el garage de mi negocio. Y después se puso a pensar, dijo, y Lorenzo ya va a cumplir 18 años. ¿Qué pasa si empezamos a pasar su trabajo, o sea, que ya no sea en casa y que sea en esta casa? ¿Como Porque al su estudio? final, ¿mande? ¿Como su estudio? Como su estudio, exactamente, pero es una casa enorme y entonces, pues, ¿qué hacemos? Porque se me hace enorme la casa para un chico, ¿no? Nada más que pinte. Y hoy ya tenemos, se llama Casa Otea, y hoy tenemos justamente adultos que estamos trabajando para que busquen su propio talento. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué Sí, bonito! sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan ya con la fundación? Pues empezó en el COVID a 5 años, con Casa Otea hace 2 años. Ok, Sí, muy bien. Antes de sí, pasar al no, mencionaste que eras como gitana, que habías vivido en muchos lugares con tu familia con mi familia, sí. O y sea, eso, perdón. sí, mi marido trabajaba en Bimbo y entonces Bimbo te manda hasta Timbuktu y te aguantas. Y él tenía, él me dijo otra vez de novios, yo tengo tatuado el osito Bimbo y a donde me lleven voy a ir. Así como Nora se fue hasta China, porque también su marido estaba ahí. El mío, pues lo mandaron también a China, pero ahí sí lo mandé a la China. Que vaya Nora. Y pues sí, nos mandaban a todos lados. A Bimbo a cada rato te están mandando. Y entonces ahora me da mucha curiosidad saber de todos esos viajes o de todos esos cambios. ¿Ya tenías a Lorenzo? Sí, Y si bueno, dos sí, cambios ya, sí. ¿cómo impactaba el ambiente, el país, la cultura para lo que estaban haciendo? O sea, porque parece ser que te echaste así como, suena como lo más difícil que te pudiste haber inventado para Sí, criar horrible. a Lorenzo. Es más, estábamos viviendo
cuando Lorenzo fue diagnosticado, mis tres hijos, una nació en Michigan, la otra nació, Lorenzo nació en California y la chiquita nació en Dallas. Ahí fue diagnosticado mi hijo cuando íbamos en Dallas. Al día siguiente nos dijeron, te tienes que ir a Uruguay. Y mi marido, güey, ¿cómo voy a Uruguay? Cuando me están diciendo que mi hijo es autista y que estoy en el lugar correcto. Entonces, este fue un primer no de Lorenzo, de hecho, pero ya una vez que yo empecé a trabajar y empecé a entender y me certifiqué y me profesionalicé en temas del autismo, fue el día que le dije, bueno, pues ahora ya nos podemos mover, ¿no? Y de Mm, ahí nos movieron a Chile. Y que, oye, nos podemos mover, pero no sé, a Filadelfia. Tú me habías dicho Michigan, California, Texas, pues vámonos a Nueva York, yo qué sé, a Chile, o sea, al fin del mundo. Y entonces, curiosamente, lo planeamos también, que fue el menos afectado. Lorenzo se fue, mi marido se fue un año antes a trabajar, a ver cómo estaba la situación, y yo me ujú, quedé a que mis hijos, a planear, ¿no? Todo esto de cómo vamos a movernos. Y entonces, claro, llegamos a Chile y ya tenía yo a todo planeadísimo, o sea, ya tenía hasta terapeutas, ¿no? Que iban a mm, trabajar con mi hijo. Entonces, eh, pues estaban todavía muy chicos, pero pensando que iba a ser muy difícil, la verdad es que él se adaptó muy rápidamente. Le costó mucho el lenguaje porque ujú, era puro inglés y de repente pues la realidad era cambiar a un español y era un español chileno, ¿no? Entonces le hablaban y el otro, ¿qué es eso, no? ujú, Y luego cuando nos regresamos a Guadalajara, también fue una planeación igual de un año mi marido se vino, entonces yo volví a planear todo y ya llegamos a México con que él estuviera y dijo, o sea, nada más me cambiaron mi cama a otra casa y entonces como para él no fue difícil, ok, fue más difícil para mí y para mis hijas, yo creo, sí, pero curiosamente. ujú, sobre todo para, o sea, para ti pensando en toda la preparación Sí, de la que de, hablas para, y nuevos para... terapeutas y otra vez reestructura todo y ya por fin que nos dice, porque teníamos, te digo que todo se ha perdido, entonces cuando le dices ve al cuarto de tu hermana o ve al cuarto de tus papás, es trabajado, él no llega y dice así me voy, ¿no? O sea, Mm, fue trabajando, entonces de repente es otra vez tenemos que cambiar, ¿cuál es el cuarto del papá? ¿Cuál es el de los papás, ¿no? ¿Cuál es el cuarto de las hermanas? ¿Cuál es el cuarto de televisión? Entonces todo eso pues es volverlo a cambiar. Entonces yo llegaba y tomaba las fotos ya que teníamos la casa o mi marido me mandaba las fotos y yo ya trabajábamos desde antes de ujú, cómo iba a ser su casa, ¿no? Y así, wow. sí. Bueno, llegó el momento del no para que no se nos haga tarde. Sí. Y entonces ahora cuéntanos cuál fue ese otro momento en tu vida en el que decidiste que decir que no era mejor opción. Voy a llorar. Oh, no. Cuando, Bueno. bueno, el primer no de la familia, pero para mí, a mí no me afectó tanto, fue el día que mi marido dejó Bimbo, ¿no? Para él ha sido, yo creo que su primer no, de todos los sís que ha hecho, él Ujú, cuando tenía una persona en el osito me dijo que tenía el osito tatuado en el corazón, ujú, Chile cuando dijo esto no nos va a servir como familia y le tuvo que ujú, decir no a Bimbo, se salió de Bimbo. Eso fue su no ujú, y claro, repercute a toda la familia, ujú. pero yo voy a decir que eso es suyo. Mi no fue que me cansé de la gente que me intoxicaba. Mm, Y no me importa si no me importó si fueran familiares, amigos, ujú, ujú, conocidos. Decidí que yo ya no buscaba la paz, digo, la felicidad, sino buscaba la paz. ujú, Mi casa es un caos del diario, punto. ujú. O sea, por lo que vivimos y lo acepto. Ya no puedo yo tener gente que me intoxica. No me importa la gente tóxica, me importa la que me intoxica. Y explícame eso. ¿Qué quiere decir Eh, para ti? Tuvimos unos muy malos años en Guadalajara, muy malos, cosas muy feas. Se cayó la mejor amiga de mi hija se cayó del segundo piso, casi se muere. Ay, Dios. A los 6 meses mi marido se pegó en la espalda y tuvo una hernia que se le complicó y eso fueron 4 meses de hospital. Ay, ay, ay. En ese entonces mi hermano venía de muchos problemas y cuando nosotros regresamos a Guadalajara, al tener tantos problemas, mi hermano estaba bastante deprimido, estaba en el hoyo y mi marido le dijo a mi mamá, yo me lo agarro, me lo llevo a Guadalajara y trabajo con él y lo saco adelante. Empezó a haber una falta de comunicación con mi mamá. Y una cosa llegó a la otra, mi mamá siempre me ayudó,
O sea, siempre voy a decir que mi mamá siempre estuvo al pie de la letra, menos ya en esa época del, del, del accidente de mi casa hasta Ujú, que, porque después de que mi marido estuvo muy mal, no fue a ver al hospital solo una vez, y nunca no me ayudó a ayudar con con mis hijos. ujú, Después mi hija, la chiquita, pues tuvo, imagínate, una crisis nerviosa después de todo lo que nos había pasado en ese año. Y mi ujú, mamá no nada más no fue empática, sino que fue in- intoxicó Yurech, intoxicó a mi hija, ¿no? O sea, bueno, pues de lejitos, dijo cosas que a mi hija no le ayudaron y ahí fue mi primer no, de, lo siento, eres mi mamá, te amo, tomo esta decisión de cortar la relación contigo. porque esto no Y se vale. no, y ha tenido consecuencias, ¿no? Así como los sí tienen consecuencias, estos no tienen consecuencia, porque claro, todo el mundo se me vino encima, porque pues mi mamá es una gran madre, no voy a decir que no, pero ya me estaba intoxicando. Y yo ya no estaba para que me intoxicaran. Ya a la fecha no tenemos relación, ella espera que yo le pida perdón. Y lo entiendo que quiera que le pida perdón, pero yo no voy a regresar a sus términos. Ujú, Entonces, si ella quiere venir, ella puede venir siempre, pero no, pero a mis términos. Y puede ser muy egoísta, más en México es muy difícil porque decir, eso no le haces ni a tu mamá, es que soy madre. ujú. O sea, si es mi mamá, pero yo también soy madre. Y mis Y tú hijos no son, tienes que proteger a los tuyos. sí, Ujú. así es. Entonces, ahí fue muy fuerte tener que Por qué decías voy a llorar? ¿Te duele mucho porque todavía? ya no me, a ver, me duele porque la extraño, ¿no? Mm, La extraño, extraño porque además fue una extraordinaria, es una extraordinaria mamá, no se ha muerto, entonces ujú, es una extraordinaria mamá. Sacó adelante a tres niños, ella también, mi papá no estuvo presente, entonces mi mamá, mamá luchona, ¿no? O sea, que ujú, como pudo nos sacó, hasta, pero yo creo que mi mamá, y no quiero decirlo como que es un agnóstico, pero tiene perfil narcisista, ¿no? Y entonces, cuando ya es todo para ella, y yo, a mí ya me estaba afectando a mi familia, porque yo ujú, tenía otros problemas muy fuertes. Mi marido se estaba muriendo, mi marido sí, mi marido estaba muriendo, mi hija le da una crisis, tengo al autista, ¿sabes? O sea, tenía hecho un caos y corté con una relación que pues es tu mamá, ¿no? Es tu ujú, mamá. Y la cabeza me sigue diciendo, y si le hubieras dado otro chance, ¿sabes? Y claro que me sigue doliendo, porque ahí está viva y porque sé que se está perdiendo de cosas maravillosas, perdón por los gritos, de sus tres nietos, no, ¿no? sí, ya, no te preocupes. Ay, qué bueno, está grite y grite de felicidad, pero está gritando. Claro que me duele mucho y es difícil porque la gente no lo acaba de entender porque ella tendrá su verdad y yo tengo la mía, ¿no? Yo sé que yo soy la mala del cuento. Yo no la pongo como la mala del cuento, sino que la pongo como una hasta aquí y Ujú, no voy a regresar a como tú quieres que yo viva. Y claro que te duele porque sé que sabemos que está ahí, ¿no? ujú. Pero fue una decisión difícil, fue un no rotundamente y aunque digo, "Ay, ya, mejor le hablo y todo, la verdad es que otra vez no voy a regresar a sus términos. Y soy muy criticada por eso. Sí, me puedo imaginar. Sobre todo en México no hay cosa peor que te metes con la madre. Exacto. Pero nadie se mete con mis hijos, Sí, pues incluso tú eres la madre de tus hijos, pues nadie se exacto. mete contigo tampoco. Oye, y pensando en cómo describías que los nos para tu marido son nos, pero que uno intenta convertirlos luego en sí, ¿este es un no rotundo o este es un no que igual en el futuro, con ciertas reglas muy claras, se puede convertir en sí? Claro, siempre se puede convertir en sí, como siempre, lo mismo tú lo dijiste, uno cómo se convierte en sí, pero veremos qué pasa. No, veremos qué pasa. Las puertas de mi casa están abiertas,
pero yo sé que las puertas de su casa están cerradas y como eso me intoxica, porque si yo sé que voy y me voy a topar con una pared Ah, y pues. entonces no, porque ella está muy lastimada, la verdad, o sea, ella está, no le gustó nada cómo lo manejé, sí puede ser que lo maneje mal. En ese momento estaba yo en muy malas condiciones, Ujú. físicamente, psicológicamente, ambientalmente, o sea, mi ecosistema estaba en un clima de un desierto, ¿no? No te Y estaba pasando todo, exacto. Y todo. cuando quería un oasis, no lo encontré. Y ahí puse mis límites y ella es muy dura, ¿no? En ese aspecto ella es muy dura y ya me puso las condiciones en las que puedo entrar a su casa y yo no las estoy aceptando, ¿no? Entonces, en cambio, mis puertas sí están abiertas, pero sí va a ser, no es que sean mis condiciones, pero no van a ser sus condiciones, ¿sabes? Ujú, ujú, Este, y ojalá algún día se da, ¿no? Yo rezo todos los días por ella, ojalá algún día se dé, vamos a ver, ¿no? ujú. O sea, ojalá y se convierta en un sí, otra vez. Ok. Híjole, pues sí, Carla. Resiliente lo tienes de principio al fin, o sea, de la punta del pelo hasta la punta del pie. Pero no me quedo de otra, te digo que te da porque te da. Sí, es levantarte siempre. Pero y Yo, nuevamente, que creo que también lo mencionaba con Nora, no es así como que todo mundo le entre. O sea, tienes que tener algo que te haga tener, o sea, volverte así. Porque no todo mundo saca ese fuego cuando tiene los problemas, no todo mundo le da la vuelta, no todo mundo dice, ah, o sea, la definición de resiliente me voy a agarrar de ahí para empezar a salir del hoyo en el que me siento emocionalmente. No todo mundo tiene esa habilidad o ese don o esa capacidad. Entonces, pues cuando escucho casos así, o sea, yo me maravillo y me sorprendo muchísimo porque no es algo que se vea, no es algo común, vamos. porque yo creo que la gente no cree en sí misma. Cuando empiezas a ver que tienes tus fortalezas y cuando descubres esa fortaleza o esa virtud y te empoderas con esa fortaleza, eh, te viene la resiliencia. O Ujú, sea, yo descubrí que soy una persona perseverante. ujú. Todavía recuerdo que tuvimos una plática con mi marido. Mi marido estaba todo así como muy triste porque ya tenía un taller en donde le dijeron que buscaba la palabra en donde él quería ser recordado, ¿no? Entonces estaba muy triste porque no encontró la palabra, pero todavía me dijo, tú tampoco sabes. Y yo sí, yo soy perseverante. Sí, Entonces estaba permíteme, yo histérico, sí ay, sé. sí se la sabe, ¿no? Y, y yo la perseverancia sí que la encontré desde los 18 años, ¿no? Y eso te hace esa fortaleza de, ok, recuerda que eres perseverante, ¿sabes? Entonces, cuando te dicen, no se puede, tú eres perseverante, Carla, tú eres perseverante. Entonces, como soy perseverante y a la gente le digo que soy perseverante, pues ahora lo tengo que cumplir, ¿sabes? Entonces, a veces está un reto que te haces a ti mismo. Y yo creo que tendemos mucho, a mí me encanta que preguntes quién es Carla y que digan cosas lindas, ¿no? Porque la mayoría de las veces es muy fácil decir nuestras vulnerabilidades, nuestros defectos. Ujú, Así lo sacas. ujú, Cuando le preguntas a alguien sus fortalezas, no las saben, no las saben. Entonces, en el momento en que descubres, porque todo el mundo tiene talentos, todo el mundo tiene fortalezas, hay unos que están más escondidos que otros. Una vez que lo encuentras, híjole, tienes una responsabilidad muy grande, ujú, que es que te recuerden como con esa fortaleza, ¿no? ujú. Por cierto, mi marido ya la encontró, que es generoso. A ver si se Ah, muy bien. pasa. Y ahora ya se pasa de generoso. Pero yo creo que esa es la raíz, ¿no? O sea, no sabemos cuál es nuestra propia fortaleza. Entonces, no las creemos y por Ujú, eso nos quedamos en el hoyo. ujú. Y bueno, antes de que te dé espacio para palabras finales, quiero también como dejar muy claro que aunque terminemos con este mensaje así súper bonito y súper positivo, no es así como que
Fue un proceso, como lo decías tú al principio, fue un proceso que empezó muy complicado y ahora es todo miel sobre hojuelas. Que tú ahora, a una hora, con todo lo que ha pasado, con tu fundación, con tu libro, con las experiencias, sigues teniendo días que son así de, y días Sí, preciosos, y días X, y que tu montaña rusa sigue para arriba, para abajo y para todos lados, ¿no? No sí. es, y ya se resolvió. Y así va a ser. No. Ujú. Sí, Ujú. por eso me dicen que luego es de película. Le digo, no, mi vida no es película, porque al final todo termina bien y yo todavía no tengo final, ¿no? O Exacto. sea, de hecho creo que nos falta más de la mitad de la vida de mi hijo, si Dios quiere. Entonces, este, es un proceso. Hoy estoy bien, mañana no estaré bien. Lo que sí sé es que voy a salir adelante, ¿no? Y Ujú, mis hijas van a salir adelante. O sea, eso sí, porque somos resilientes, porque somos perseverantes y porque va a salir bien. Tiene que salir bien las cosas. ujú. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al final. ¿Algo más que quieras dejar en este espacio antes de despedirnos, Carla? Darte muchas las gracias por escucharme, por darme este espacio. Es difícil porque muchas veces te quieren entrevistar, pero tú realmente llegas al corazón de la persona y, Gracias. y escucha sin sentirse uno juzgado, ¿no? Eso es muy bonito. Gracias por esto. Es increíble. Decirle a los papás, cuando a los recién diagnosticados especialmente, y también a los papás que tienen ya sus hijos mayores y tiraron la toalla, que la vuelvan a recoger, porque la toalla está tirada, ya recógela. Hay que lavarla, hay que lavarla y colgarla. Y nadie la va a recoger si no la recoges tú. Y es Ujú, válido que a veces la dejas 4 días, 5 días ahí tirada, ujú, pero hay que recogerla. Y cuando la recoges, te va a sorprender la vida. ujú, Me dicen a mí qué espero de mi hijo y yo respondo que me sorprenda todos los días. ujú, Y tengo un vaso, así, un vaso vacío siempre, porque no es el vaso vacío de la negatividad, ¿no? El vaso lleno, el vacío no. Yo tengo vacío porque todos los días lo voy llenando con maravillas. Y ujú, eso, ujú. Muy bueno. aún sientas que de verdad no ves el sol, siempre sale el sol. Ujú. No, qué bárbara. Ahora cada vez que tenga yo así problemas para creerme algo, para lanzarme a hacer algo, voy a decir, yo como Carla, me voy a aventar como Carla. Yo soy perseverante, yo soy resiliente y ¿cómo de que no se puede? Así, así, exacto. Y se vale decir hoy no quiero, ¿eh? O sea, Sí, hoy, 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 hoy hablo mal del autismo y hoy, perdón que diga la palabra, me caga el autismo, no sé si puedo decir una palabra, pero hoy no la soporto, ni lo quiero hablar, hoy no quiero, nada, nada, nada. O ni modo divina, mañana va a seguir, entonces, bueno, seguimos. sí. Sí, Adelante. sí, es eso, es darnos chance de Sí, sentir todos los sentimientos y tener todos los pensamientos a la vez y vivir con ellos y, bueno, de todos modos trazar un camino e intentar y ponerlo mejor, pero darnos chance de sentir todo y decir sí. todo porque si no, no se puede. Exacto, exactamente. Entonces hay que buscar dentro del huracán, buscar la parte del ojo del huracán que te da la respiro, ¿no? Cuando estés con mucho calor, que te puedas entrar donde hay aire acondicionado y que te vuelvas a respirar. O sea, y bueno, ahí vas otra vez a meterte, porque no hay de otra, es lo que nos tocó, es lo Ujú, que hay que agradecerle a la vida que lo tenemos, lo que no tenemos, lo que nos dan y lo que nos quitan. ujú, Y pero saber que hay que seguir adelante. Hoy paro, pero mañana sí. ujú. Muy bien. Carla. Qué hermosura de plática. Muchísimas gracias por venir aquí, abrir tu corazón, contarnos todo esto. Espero que a alguien, aunque sea una persona que lo escuche, le sirva de algo. Ya con eso eh, hicimos algo, pusimos nuestro granito de arena en este Así mundo. es. Y ahora tienes tu tarea. Me tienes que mandar fotos, que te sientas a gusto compartiendo, pero no se te puede pasar mandarme fotos de las bolsas, Ah, claro. del arte de Lorenzo. ¿Sabes? No sé si ves, es parte del arte. Ay, te iba a preguntar que de quién Sí. eres. A ver, No muévete sé si te llegas tantito. a ver, es que como no me veo, pero bueno, este es el todo Qué azul chulada. de sus primeras pinturas. ¿Y sabes qué veo Y yo en eso? Es Renacuajo, dice como, mi marido. como abajo del mar, Sí, como medusas y además como buzos. sí, sí. Padrísima. Y yo siempre he descrito el autismo de mi hijo como el mar.
Por Ujú, eso me gustó mucho, porque el mar puede ser calmado, hermoso, con un azul intenso, a veces, o sea, la verdad, sin filtro, ¿no? O sea, ves tal vez todo lo que hay, y de repente, de la nada, viene una tormenta y el mar se convierte en un tsunami, que te arrebata todo, que te quita todo, y cuando acá el tsunami ves toda la basura y todo lo que te llegó, y pues no te toca más que volver a recoger y volver ujú, a esperar a ese mar azul en calma, y así. ujú. Exacto. Bueno, me tienes que mandar también foto de tu libro, Claro que sí. información sobre tu fundación. Bueno, tú decides. Ahorita que colgamos, te voy a mandar un email con toda tu tarea. Y bueno, pues muchísimas gracias. Qué placer haberte conocido. Y pues a seguirle con la vida, que no A nos queda de seguirle, otra. a seguirle, sí se puede. Y muchas gracias a Nora por habernos presentado. Un beso a Norita también. Bueno, Carla, ya vámonos. Yo me tengo que ir a un concierto de mi hija. Qué rico. Muy bien. Que Y yo tengo tengas. que seguir mis cosas. ¿Y tú qué? Tengo que seguir mis cosas de la casa. Sí. Yo ya estuve lave y lave antes Ah, de por la cierto, esto que entrevista. tengo puesto también es de mi hijo. También te lo enseño. Sí. Es un chaleco de piel. Tengo Ajá. que enseñártelo. Que tiene pintada por él. Ándale. ¿Qué tal? Así que Qué tenemos, belleza. tenemos todo un artista, no sé si se vea, pero él va, Sí, cada, sí. cada piel tiene sus colores diferentes. Está padrísimo. Sí. Muy Y pues bien. es- Me mandas fotos también de eso. Bueno, Carla, pues muchas gracias. Que tengas buen día y bye bye. Gracias. Bonito Bye. fin. Bye. Hola, estoy muy agradecida de haber platicado con Lucía en su programa Y si dices que sí. Solamente quería agregar que soy esa mamá que muchos admiran y pocos quieren ser. Pero la verdad es que estoy orgullosa de mí misma. No, la pelota ya está toda. Sí que ya está resbalosa. Sí, ya está muy resbalosa, ¿eh? Sí, ya. Una de básquet. Mira, aquí ya salió una. Una de básquet. Sí, Mira aquí, en el blanco. Felices para siempre, lo hemos tenido que trabajar, cosecharlo, sembrarlo, crearlo, destruirlo y volverlo a crear. Hoy nos acompaña nuestra familia, que hemos hecho a lo largo de nuestros 25 años, y es increíble que muchos de aquí, la mayoría, fueron testigos de nuestra boda allá en la Ciudad de México, es cierto, la minoría, pero más de la mitad de los que están presentes hoy los hemos conocido en este camino. Algunos, obviamente, de la Ciudad de México, otros de Estados Unidos, algunos más de Chile y, por supuesto, nuestra gran familia tapatía. Recuerdo que siempre dijiste que una pareja tendría que pasar por 6 sís y no andar diciendo después, es que no se dio. El primer sí era ser novios.
El segundo es cuando se da el anillo. El tercero es cuando los papás van a pedir la mano de la novia. El cuarto es la boda civil. El quinto, la boda religiosa. Y el sexto, en la noche de bodas. Pero lo que no sabías es que durante el matrimonio hay muchos sís que hoy tienen que contarse. Nuestro séptimo sí fue justamente cuando nos fuimos a Michigan. Yo sola, abandonada, y como diría mi cuñada Verónica, como hongo podrido. Con nieve hasta hartarse, conociéndonos como pareja, y pues así fue como vino nuestro octavo sí. Y así pasamos de ser una pareja a ser una familia. Aimee, una bebé hermosa, vino a graduarnos como padres. Una niña que hoy ya es una señorita que nos ha enseñado a aceptar que la rareza es única, que es mejor salirse de la normatividad, que disfrazarse y no tener vergüenza a los que los otros digan nos hace crecer como personas y que siempre, siempre hay que defender hasta la muerte nuestras creencias y pensamientos. Por supuesto que cuando se trata de una discusión profunda, yo ya los dejo a ustedes. Todo era muy bien hasta que dimos un noveno, que no acabó cumpliéndose. Íbamos a vivir a Brasil. Se cuenta ese sí, porque la verdad yo estaba a punto de aprender portugués, del cual pues no me lembro de nada. Solo preciso una capiriña. En este noveno sí apareció el número 10 y el 11, que fuimos a California y buscar al mismo tiempo nuestro segundo bebé, y ahí nos llegó Yurens, un bebé que desde que nació nos mostró su alma en sus ojos y que la inocencia siempre es pura sin importar la edad. Tener 2 hijos en California, otra vez solo tú y yo, fue un reto. Pero como teníamos a Dios, también a Disney, a un lado, pues fue una temporada muy increíble, única e inolvidable. Aimee juraba que esa era la vida real. Ay, la princesa. No terminamos de gozar California cuando nos tuvimos que dar el número 12, que fue cambiarnos a Texas. Y una vez establecido en Texas, llegó el número 13, nuestra gorda inmensa Mariel. Mariel, inquieta desde la semana 14 de embarazo, pero mi perseverancia pudo más que su necedad, y hoy tenemos a esta mujer que nos ha enseñado a valorar la belleza por dentro y por fuera, a saber que una buena ceja depilada nos cambia el rostro más lindo, y a saber la importancia de tener a las personas alrededor y disfrutar de la compañía, pero sobre todo saber que absolutamente todo es mental, el olor, el frío, todo es mental. Todo iba muy bien, ya teníamos a la familia que queríamos, 3 maravillosos hijos, pero en esta vida no todo es perfecto. Tuvimos que dar nuestro sí número 14 a regañadientes, cuando se instaló el autismo en nuestra casa. Lo que esta condición nos ha enseñado a ser más tolerantes, más respetuosos, a saber disfrutar de las pequeñezas de la vida, como una bolsa de Skittles, o unos taquis, o un hola, hasta amar incondicionalmente, aunque nos destroce la casa y te siga robando tus dulces. Pasó de Vero a Yurens. Y en eso, mientras ya medio que entendíamos esto de ser padres de 3 personas en las que nos enamoraban todos los días, llegó el número 15, irnos a vivir a Chile. Un cambio radical. Un español, que no era precisamente nuestro español, más lejos de nuestra México, bastante más lejos de la familia. Y en eso sí tuvimos que separarnos por un año, para que tú pudieras alisarte y recibirnos en el foto del mundo, mientras yo terminaba de preparar a los niños a este cambio tan duro. Y así pasamos 3 años después, donde seguimos nuestra historia. Nuestros hijos iban creciendo felices, pero sin saber de dónde realmente eran. Teníamos a una michigense, a un californiano, a una tejana, que eran mexicanos pero hablaban chileno, con pasaporte español por aquello de si nos teníamos que ir a la Unión Europea. Tú ibas viendo cómo era difícil crear a un niño con autismo, que cada vez lo veíamos más profundo y más complejo, más retador. Y por otro lado,
Unas niñas que debían seguir su propio ritmo, con el miedo de no darles pertenencia. Y así fue cuando decidimos dar el sí número 16. La mayoría de los pasados sí era consciente de la que más sacrificaba era yo. Y supiste que era tiempo de que con el cariño de siempre, ahora eras tú quien tenía que sacrificarse por nosotros y de darle un no a Dino. Tengo presente ese momento en donde me dijiste: hoy es mi primer día de mis últimos días de vida. Y cambiaste un sueño por mí, por tus hijos, por un mejor futuro para la familia. No sabías nada de motos, ni cascos, ni llantas. Así que decidimos dar el número 17 sí, en donde volviste a irte un año antes para enfocarte en tu nuevo trabajo y conocerlo a profundidad, mientras yo volvía a preparar el camino incierto que afrontaríamos. Todavía recuerdo ese día de invierno en Chile, con un virus estomacal, vomitando por todos lados, y mientras tú me llamaste para contarme lo mal que estabas pasando sin tu mujer y tu familia, en Acapulco con tus papás, con un dolor en la pierna que no podías ni caminar. Pero no lo podemos pobrear, no le gusta. Antes de irte recorrimos el sur de Chile. ¿Recuerdas que llegué hasta el sur? Me paré y te dije, con el cariño de siempre, te prometí ir hasta el fin del mundo. Ya cumplí, ahora vamos de regreso, te toca. Ya que estamos en Tapatilandia, con 9 años establecidos, celebrando 25 años, que han sido todo menos fáciles. Guadalajara ha tenido muchas dificultades que casi nos rebasan. Accidentes graves, meses de hospital, crisis familiares, pandemia, adolescencias, condiciones de vida, etc. Hoy, con el cariño de siempre, quiero volverte a decir sí. Quiero seguir siendo tu mujer, darte lata en las noches, seguir cantándote mi bel museo cuando estoy aburrida, seguir usando tu tarjeta de crédito cuando me entra la depresión, seguir poniéndote todas las almohadas en la cama, que me tapes cuando me quiero ir a dormir, y seguir pidiéndote que pagues mis futuras maestrías y locuras para seguro ayudarme a la gente a costa de tu dinero, tiempo y esfuerzo. 25 años después de toda esta familia, quiero celebrar contigo y preguntarte, ¿te atreves otros 25 años como mínimo, como dice la canción, como al tuyo? Pues a mí me regañaron si hablaba más de 5 minutos. Ven, Mariel. Y me dijeron que tenía que preparar una cosa, entonces prepares. Yo solo tengo una página, entonces no se preocupen. Y van a ver lo conectados que estamos porque no conocíamos nuestros votos. Para ustedes, locas, para mi princesa preciosa. No, sí veo, ahí los veo. No te pongas nervioso. Come what may. Sin importar lo que suceda, ahí están. Esta ha sido la frase que más nos ha definido como pareja, contándonos el uno con el otro sin importar lo que nos arroje la vida, sin importar los cambios, los retos y tanto las dificultades como los grandes movimientos. Esta celebración realmente es importante para mí, porque cuando empezamos este camino teníamos ciertos planes de vidas y ciertas expectativas, y sí, como Carla les comentó, yo iba a ser bimbero. Desde que nací sabía que quería ser, sabía que quería trabajar, sabía que me quería dedicar. Cuando fui a la maestría, estudié la maestría que esperaba estudiar para ser un buen bimbero. Y sabía que viajaríamos unos años, regresaríamos de México,
tendremos 3 niños, 3 hijos, y sabíamos que queríamos una niña, luego un niño, y luego una niña. Luego yo trataría de convencerla por otro niño. Nos iríamos de maestría y tendríamos nuestra primera hija, todo planeado. Y siempre planeé mi vida, desde que nos conocimos, cuando le pedí ser mi novia, cuando decidimos irnos de maestría. Y Dios nos ayudó al inicio de esta aventura juntos, a que todo fuera como se planeó. Claro, yo siendo el mismo raro de siempre, pero Carla siempre apoyándome a hacer y lograr lo que nos propusimos. Y de repente, todo cambió. Los planes, las ideas, los objetivos que nos habíamos puesto, que era lo que creíamos que era lo mejor. Primero, mi primer gran reto que tuve en la vida fue casi perder a mi gorda de pensión. Te amo. Agradezco de corazón que no te dejara soltar de tu mamá. ¡Ya no hables! ¡Pareces yo! Se colgó de su madre y dijo: yo aquí nazco porque nazco, me valen madres. Y es una pieza fundamental de nuestras vidas. Y luego llegan y me dicen los pendejos de Bimbo que me tengo que ir a pinche Uruguay el día después que diagnostican a Lorenzo. Y yo hablo con mi papá y le digo: papá, ¿qué hago? No mames, soy entero. ¿Cómo le digo que no a mi hijo? Y me dijo: pues se chingan. Se chingan. Va primero tu familia. Y con Daniel y le dije: pues te chingas, no voy. Y entonces mi papá habló con Daniel. Dijo: oye, Lorenzo es bimbero. Le acaban de dar la noticia más difícil de su vida. No hagas que se vaya. Y me dieron la oportunidad de seguir siendo bimbero. Y nos quedamos unos años más en Estados Unidos a hacer nuestra vida. Y luego nos dimos cuenta que Dios marcaba un camino diferente, donde nos llevaría a convertirnos en algo más grande de lo que nosotros pensábamos. A Carla la llevó a un crecimiento personal increíble. Esta chica indecisa, insegura de sí misma, que no puede vivir sin su mamá, que no puede pedir una hamburguesa en el McDonald's, la convirtió en una consultora, en una escritora, con 2 maestrías, 2 diplomados, si quiere seguir estudiando, la loca, conferencista, y donde va dejando una huella increíble. Lleva ya 2 fundaciones en 2 países diferentes y un colegio para niños con necesidades especiales. Y hoy, por donde camina, deja una estela de cambio increíble. Mi guapa. A quien me orgullece poderla llamar mi esposa. Mi querida guapa, que me soporta, me apoya,
me da mi espacio cuando lo necesito, pero que siempre está cuando tiene que estar conmigo. Mi guapa, que ha mantenido mi hogar unido a pesar de la distancia, del trabajo y de las dificultades, siempre con su alegría, con sus risas, sus gritos, siempre apasionada, con un libro bajo el brazo, apoyándonos como familia. ¿Cómo no agradecer y entregarle mi corazón a tan maravillosa persona? Esta bella, ayudando a su bestia a ser mejor esposo, padre y compañero. Mi guapa, quien siempre ha confiado en el camino que construimos, en las decisiones que hemos tomado, muchas veces sin entenderlas completamente. Vamos para allá, pues ¿por qué? Pues porque sí, ni modo, me jodo y me aguanto. Siempre apoyándome, siempre ahí, a pesar de mis debilidades, de mis discapacidades o de mis excentricidades. Siempre tolerando mis gritos, mi tono de voz y transformando mis momentos más difíciles en esperanza. Mi guapa, que sin importar lo que suceda y lo que haga, siempre me ama, siempre me escucha y siempre me apoya, sin importar a dónde la lleve, sin importar el reto que se nos presente. Come what may, I will love you. Solo búscame y me encontrarás siempre a tu lado, mi amor, como siempre tú has estado al mío. Con what may, guapa hermosa, te amo con todo mi corazón. Y bueno, yo nunca chillo, pero bueno, les tocó ni modo. Se chillan.